¿Cuáles son las políticas económicas que han venido definiendo la coyuntura social, política y económica del país? La política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo. De esta forma, la política monetaria cumple con el mando de la Constitución de velar por mantener el poder adquisitivo del peso y contribuyente a mejorar el bienestar de la población. La Junta del Banco de la República se puso como objetivo bajar el porcentaje de la inflación al 3%. Esta sería su meta para este año. Y pues, ¿cómo afecta la política monetaria a la economía? Cuando el Banco de la República modifica la tasa de interés, pone en marcha una serie de fuerzas que, con cierto rasgo, afecta la tasa de interés de mercado a diferentes plazos. La tasa de cambio y las expectativas de inflación, variables que a su turno influyen sobre el costo del crédito, las decisiones del gasto, producciones y empleo de los agentes, la tasa de cambio y el precio de los activos y la tasa de inflación. El proceso a través del cual las decisiones de la política monetaria afectan las distintas variables económicas recibe el nombre de mecanismo de transmisión, el cual finalmente debe conducir a un resultado de crecimiento de inflación. El banco evalúa el efecto de la política monetaria sobre la economía pues a través de distintos mecanismos de transmisión y se mantiene atento a introducir los cambios necesarios a su política. La manera que se logre alcanzar las metas propuestas para ese año o ese periodo. Política de intervención cambiada. La política de intervención cambiada, por decirlo así, es la política que ayuda a lograr los objetivos de bajar la inflación o el desempleo, pues la flexibilidad cambiaria es considerada un elemento fundamental para el logro de los objetivos, como ya lo dije antes. En primer lugar, en un régimen con flexibilidad cambiaria, la tasa de cambio opera con una variable de ajustes ante los choques que recibe la economía, reduciendo la volcabilidad de la actividad económica. En segundo lugar, la flexibilidad cambiaria permite utilizar de forma independiente las tasas de interés como un instrumento para acercar la inflación y el producto a sus valores deseados. En tercer lugar, la flexibilidad cambiaria reduce los incentivos a la toma excesiva de riesgos cambiarios por parte de los agentes de la economía, lo cual es vital para mantener la estabilidad financiera. No obstante lo anterior, el Banco de la República, pues como autoridad cambiaria, tiene la potestad de invertir en el mercado de divisas. La política crediticia se refiere a un conjunto de criterios y lineamientos y directrices utilizados por las autoridades monetarias para determinar el destino de los recursos financieros dirigidos a los diferentes agentes económicos en forma de créditos, induciendo el desarrollo de áreas o sectores económicos prioritarios o estratégicos. Hay clases de política crediticia, pueden ser políticas duras o blandas, o otros lo llaman estrictas y amplias. Las cualidades de esta política pueden ser claras, que son para evitar interpretaciones erróneas, o pueden ser uniformes, que significa que deben ser aplicadas a todos los clientes. También pueden ser flexibles, que se deben tener en cuenta las características de cada solicitante. Pueden ser aceptables, que se debe considerar el entorno del solicitante, o rutinas eficientes, que es la aplicación de las políticas crediticias que deben contribuirse en una rutina con el sentido de que deben con la flexibilidad y la aceptabilidad adecuadas. La política fiscal es una de las ramas de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes al gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente y de pleno empleo y con baja inflación. La actividad económica que el Estado desempeña en las sociedades comprende tres funciones básicas: una función de asignamiento de recursos, una función distributiva y una función estabilizadora. Mediante la función de asignación, el Estado suministra bienes que
determinadas circunstancias el mercado no podrá proporcionar adecuadamente debido a la existencia de los denominados fallos del mercado. Con la función distributiva tratará de conciliar las diferencias de criterio que se producen entre la distribución de la riqueza que realiza el sistema de mercado y que la sociedad considera justa. La tarea de redistribución interviene en fundamentos éticos y políticos y económicos. La función estabilizadora, donde se encuentra la política fiscal, trata de conseguir la estabilidad del sistema económico, evitar sus desequilibrios y provocar los ajustes necesarios en la demanda agregada para superar cada caso de situación de inflación o desempleo. Como lo había dicho antes, algunos objetivos de esta política son acelerar el crecimiento económico, plena ocupación de todos los recursos productivos de la sociedad, tanto humanos como materiales y capitales, plena estabilidad de los precios, entendida como los índices generales de precios para que no sufran elevaciones o disminuciones importantes. Esta política está más ligada a la sociedad y su economía, ya que esta maneja impuestos donde el gobierno o el presidente y su ministro de Hacienda da el monto a pagar por estos impuestos, donde se afecta a toda la sociedad, pues estos impuestos pueden ser la comida o manejo de plata o muchas cosas más que le ponen impuestos. La situación que está viviendo el país actualmente. El paro nacional tuvo su inicio el día 27 de abril del 2021, debido a que la población colombiana se encontraba inconforme con la promoción de una reforma tributaria que reduce la inversión social con consecuencias en la clase media y el sistema de la salud. El recrudecimiento de conflicto armado, el cual se evidencia en la ausencia de estados para prevenir el incumplimiento del acuerdo de paz que se generó en el gobierno Santos, la sistemática violación contra defensores, defensoras y algunos líderes sociales, el debilitamiento de la democracia ante un gobierno nacional que no logra concretar un proyecto político cimentado en el bienestar social y unos gobiernos locales que no asumen un compromiso con el restablecimiento del tejido social o el fortalecimiento de derechos. Los ataques de la justicia ante avances tan significativos en materia de verdad, justicia y reparación, la ausencia de interlocución y con la sociedad civil, la estigmación de la protesta social, las resignaciones en materia de derechos humanos, la negación a la autonomía de las mujeres, el desconocimiento a los derechos territoriales y ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes que no permiten que éstas ejerzan una ciudadanía plena. El paro nacional le ha costado 6.2 billones de pesos al país y según el gobierno el costo diario es de 484 millones de pesos. ¿Cuál será el impacto que tendrá la situación actual en el corto plazo en términos de desempleo, inflación y tasa de cambio? Lo descubriremos a continuación. En el mes de marzo del año 2021, la tasa de desempleo fue de 14.2% en el total nacional. En 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 16,8%. Las ciudades con una mayor tasa de desempleo entre el mes de enero y marzo del presente año que se han registrado fue Riohacha con un 23,2%, Cúcuta con un 22,5% y Quibdó con un 21,9%. Las ciudades con una menor tasa de desempleo que se registraron entre el mes de enero y marzo del 2021 fue Cartagena con el 11,5%, Barranquilla con el 11,6% y Bucaramanga con el 15,0%.
Esto significa que hubo un incremento de 3,4 puntos porcentuales comparado con marzo del 2020, que tuvo 13,4%. Entre tanto, la tasa global de participación se ubicó en 64,2%, presentando un crecimiento de 3,3 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2020 con 60,9%. Finalmente, la tasa de ocupación se ubicó en 53,4% en el mismo mes del 2020. Esta tasa se ubicó en 52,8%. De acuerdo con la información de la situación por la cual está pasando el país, la cual es un paro nacional, el crecimiento de la tasa de desempleo podría aumentar a un corto plazo, puesto que muchos de los propietarios de muchos locales han tenido que cerrar y disminuir su comercialización y reducir sus servicios, puesto que las manifestaciones han tomado las calles y temen por la integridad de sus locales y por su vida. Entonces prefieren cerrar temprano y abstenerse a que les ocurra un daño colateral, puesto a las marchas que se están llevando a cabo por el paro nacional. La inflación en Colombia durante el mes de abril del 2021 creció 0,59%. Se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones alimentos, bebidas no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas, 2,9%, y la educación, 0,86%. Según el Banco de la República, los pronósticos de inflación involucran una elevada incertidumbre debido a que, primero, la evolución futura de la pandemia es muy incierta; segundo, la dificultad para evaluar el tamaño y la persistencia de los excesos de capacidad productiva; tercero, el momento y la medida en que se reviertan los alivios de precios; y cuarto, el comportamiento futuro de los precios de los alimentos. El Banco de la República ve una inflación para el gobierno colombiano por encima del 3% al finalizar el periodo del año 2021. De acuerdo con el informe reciente de política monetaria, el Banco de la República plantea un aumento en la inflación para el segundo trimestre del 2021, obedeciendo la dilución de los efectos de varios choques bajistas registrados en el año anterior. Se estima un pronóstico central para la inflación total anual que se ubique en un 3,1% para el cierre de 2021, en un rango entre 2% y 3,5% y en el 2,8% para finales del 2022, entre el 2% y 4%, precisó la entidad en su informe. La tasa de cambio representativa del mercado es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La tasa representativa del mercado se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento del mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente, la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la tasa representativa del mercado con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. La cotización del dólar en Colombia para el día sábado 29 de mayo del 2021 bajó 13,74 pesos, equivalente a un descenso del 0,37% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más bajo en más de una semana,
desde el 20 de mayo del 2021. La tasa representativa del mercado disminuyó un 0,22%, o sea 8.14 pesos en referencia al mismo día del año anterior, pero subió un 0,42%, 15.54 pesos comparado con el mismo día del mes anterior.